Hablemos de política en RCN Radio. Y a esa hora le damos la bienvenida, ahora sí oficialmente, a Actualidad Política, a Óscar Morales. Ahora sí no me van a preguntar nada relacionado con la religión católica ni con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Absolutamente nada. Muy bien, ¿qué tal, mi estimado Memo? Cordial saludo para ti, para Irwin, para cada uno de los oyentes que están a esta hora con RCN Noticias del Oriente Antioqueño y que esperan ya todos los días, por fortuna, esta sección de Actualidad Política. Hoy con muy buenas noticias que se han ido difundiendo a lo largo de la mañana a través de las diferentes redes sociales, y que ahorita las tenemos ya propiamente de manera oficial aquí en los micrófonos de RCN. La alianza que se oficializó durante esta mañana de miércoles entre los precandidatos a la gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exalcalde de Río Negro, y Juan Diego Gómez, ex senador de la República. Andrés Julián Rendón ya con el aval del Centro Democrático y Juan Diego Gómez con el aval del Partido Conservador. Ambos han dicho que se identifican con sus diferentes propuestas, con sus diferentes ideologías, con sus líneas de gobierno. Ambos han dicho, vamos a llegar a una coalición que la vamos a dar a conocer antes del 29 de julio, porque recordemos que esa es la fecha límite para inscribir las candidaturas, o sea que en más o menos unos 20 días o menos vamos a estar los antioqueños sabiendo quién va a ser el candidato oficial a la gobernación de Antioquia entre Andrés Julián Rendón y Juan Diego Gómez, y sin duda, como decimos políticamente, va a ser un toro bravo el que salga de esa alianza. Doctor Andrés Julián Rendón, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a la Actualidad Política. Óscar, muy buenas tardes, un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros de trabajo y todos los oyentes a esta hora en RCN. Bueno, doctor Andrés Julián, primero que todo, ¿cómo llegan a ese acuerdo? Hace más o menos una semana tuvimos en estos mismos espacios al doctor Juan Diego y fue muy claro en decir lo que ya también en alguna oportunidad usted nos había adelantado, y era que no iban a descartar ese tipo de alianzas porque además pues se identifican en esas ideologías. ¿Qué se dio durante los últimos días para que se lograra ese acuerdo que hoy se anunció? Bueno, la verdad, Óscar, es que yo con el doctor Juan Diego vengo sosteniendo una conversación muy fluida desde diciembre del año pasado. Nosotros llegamos a ser muy importantes en la construcción de lo que fue la Gran Coalición por Antioquia. Nos habilitamos tempranamente para ir a una eventual consulta popular. Luego, por solidaridad con los demás compañeros, desistimos del mecanismo, creo que fue un error. Y después de la carta del doctor Eugenio, que básicamente le dio digamos, la sentencia final a la Gran Coalición por Antioquia, nosotros seguimos conversando. Hubo una época de un silencio, pero después retomamos el diálogo y pues no hay nada que apresure más una decisión que tener una fecha límite, y tal vez el contar ahora con la fecha límite para cerrar las inscripciones de candidaturas nos hizo reflexionar a los dos que hemos tenido muchas coincidencias, que hemos tenido un diálogo fluido, en que lo mejor sería allanar el camino del consenso y buscar inscribir entre los dos un solo candidato, y eso fue lo que acordamos ayer. Doctor Andrés, usted habla de esa sentencia final que incluso aquí en cabina nos generó risa. ¿Qué se puede esperar entonces de los precandidatos Eugenio Prieto y Mauricio Rendón, que en su momento también estaban ahí, Mauricio Tobón, que en su momento también estaban ahí, probablemente porque en el final del comunicado que ustedes lanzaron esta mañana, en ese final de ese comunicado se habla de no cerrarle la puerta a los otros precandidatos que quieran unirse durante estos próximos 15 días. ¿Esperan usted que estos otros dos precandidatos quizás vuelvan y lleguen a esa coalición? Sí, Óscar, es que en realidad ese es un llamado, sobre todo partiendo del ejemplo de que debe permitir construir un gran bloque para derrotar con mucha contundencia y legitimidad ese combo de Quintero y de Petro, que tanto daño ha hecho en Medellín y que pretenden esparcirlo a muchos rincones de Antioquia. Entonces, a mí me parece que volver a utilizar esta oportunidad para invitar a quienes tienen coincidencias con nosotros, quienes la manifestaron en el pasado, es perfectamente al lugar. Y cuando hablaba de las sentencias, porque, bueno, nosotros
el doctor Mauricio, Juan Diego y yo, perdón, fuimos de alguna manera un poco condescendientes en no invocar el mecanismo de la consulta él y yo, que lo hubiésemos podido haber hecho desde ese momento, para no romper precisamente con lo que era la gran coalición por Antioquia. Pero después el doctor Eugenio estableció unos peros sobre temas programáticos que son muy importantes, pero que no eran en ese momento al lugar, porque debíamos primero unificar el criterio respecto al mecanismo para escoger un solo candidato. Entonces, esa carta realmente fue la que le dio como el puntillazo final a la gran coalición por Antioquia, pero bueno, nunca es tarde, todavía tenemos unos 15, 20 días para revivir ese propósito y aquí estamos. Este es un buen comienzo, Oscar. Aquí ya la pregunta, doctor Juan Diego, es cuál va a ser ese mecanismo. Pues obviamente la consulta popular ya no sería una opción. Doctor Andrés, imagínese por Dios la confusión. Pero bueno, por fortuna están en la coalición, Doctor Andrés, ¿cuál va a ser ese mecanismo? ¿Ya tiene de pronto algo en mente? Oscar, nosotros estamos definidos por el consenso. Por supuesto, el consenso es algo que se facilita cuando hay una conversación fluida y hay muchos mecanismos e instrumentos que pueden permitir a que esa conversación llegue a decisiones prontamente. Estamos dispuestos a utilizarlos todos, pero va a ser sobre todo una gran conversación con Juan Diego, donde de ahí salga fruto de análisis y de mirar un poco la realidad política con mucho detalle, la mejor decisión y una candidatura única a inscribir. Hay otro tema que juega un papel importante en esta decisión, mi estimado Guillermo y queridos oyentes, y es el nombre de Federico Gutiérrez, que incluso me acaban de contar, alguien muy cercano a su campaña, que próximamente va a estar en Río Negro y en el oriente antioqueño, porque a pesar de que sea candidato a la alcaldía de Medellín, pues obviamente en este momento es un líder político que tiene su partido ya distribuido por todo el país y aquí en la región tiene varios alfiles y varias personas cercanas al movimiento Creemos. Federico Gutiérrez sin duda entonces entraría también a hacer alianza con el nombre que salga de esta coalición entre Andrés Julián y Juan Diego. Pues ojalá. El doctor Federico ha estado muy pendiente de las conversaciones que nosotros teníamos en el pasado, las que hemos ido alimentando en estos días, pero para ser sinceros y no hablar pues ni más faltaba por el doctor Federico, él no ha tomado ninguna decisión, pero nosotros quisiéramos que él apoyara una definición que existiera alrededor de este propósito. Él ha insistido en que quisiera que la cosa fuera más amplia. Él es buen amigo, tiene una buena relación con Eugenio y aun cuando tiene serias diferencias respecto al gobierno departamental, no solo pues por lo que ha pasado recientemente, sino por la forma como condujeron el gobierno de Medellín también a Luis Fernando Suárez, la forma en que le hicieron oposición a Federico cuando ya Federico era alcalde, pues él también es muy respetuoso y ha manifestado, hombre, aquí lo que se debe hacer es una gran unidad de sectores afines para derrotar a ese combo de Quintero y de Petro. Doctor Juan Diego, ya en ese orden de ideas, doctor Andrés, estoy pero súper confundido. Doctor Andrés, qué vergüenza con usted. Doctor Andrés, en ese orden de ideas, tranquilo, ¿cuáles son entonces esas propuestas en las que usted se enfocaría eventualmente de ser usted el ungido o el elegido dentro de esa coalición? Usted ya en un momento nos había dicho en este mismo espacio que se iba a dedicar a replicar en parte en Antioquia lo que había hecho en Río Negro. Pues es que uno tiene primero que escuchar mucho a la ciudadanía. La política tiene que partir de un principio muy importante en nuestro partido, que es el diálogo popular, escuchar mucho a los ciudadanos para entender bien los problemas. Y cuando uno recorre Antioquia y escucha a los ciudadanos, pues encuentra que hoy hay de nuevo una situación de inseguridad tan azarosa como hace 20 años. Que tenemos mucho hambre, tenemos 2 millones de antioqueños aguantando hambre, que tenemos de nuevo muertes de niños por desnutrición crónica, tenemos 4.000 sedes educativas en el piso, tenemos 26.000 kilómetros de vías destruidas. Usted va a una cabecera municipal y sale del parque y ya ni siquiera hay señal de teléfono, menos de internet, mientras que el resto del mundo está a un clic de oportunidades de laborales, de estudio, aún de salud.
pues muchos antioqueños parecieran estar viviendo en la premodernidad y eso hay que resolverlo. Entonces, estamos con carencias en cosas tan básicas, Oscar, que nos toca es apresurarnos a resolver esas cosas básicas. No estamos ni siquiera pensando en situaciones muy elaboradas o en programas muy elaborados, no, resolver lo básico, mitigar el hambre, pavimentar las vías, garantizar la tranquilidad de los antioqueños, que no nos volvamos a acostar y a levantar con miedo. En fin, lo básico, Oscar, es lo que hay que lograr en favor de Antioquia y de sus habitantes. Pues muy bien, ahí está entonces esta importante noticia en el contexto político departamental que se conoce hoy. En menos de 20 días entonces se tendrá el nombre de quién será el candidato oficial entre Andrés Julián Rendón y Juan Diego Gómez. Y ya finalmente, para despedirnos, doctor Andrés, su tierra natal, su ciudad natal, Río Negro, pues ya en este momento tiene también un proceso de continuidad con el doctor Rivas. Usted recientemente en un evento también salió junto con él y lo presentó como una muy buena ficha para poder continuar en Río Negro por las sendas del desarrollo. ¿Cómo ve hoy entonces la candidatura del doctor Rivas en Río Negro? El doctor Rivas es una muy buena persona, es un profesional que transpira bondad, es un médico que conoce muy bien el municipio, conoce muy bien a los rionegreros, tiene el talante, la dedicación, el conocimiento para defender la transformación que ha surtido y ha tomado lugar en Río Negro recientemente y que no se puede poner en riesgo. No hay un mejor candidato para eso y yo estoy seguro que le irá muy bien. Doctor Andrés Julián Rendón, gracias por estar con nosotros en la actualidad política de RCN. A ustedes muchas gracias.